Vamos, antes de otros invitados, a saludar vía Skype a la senadora de Morena, la senadora federal por Morena, Citlali Hernández, a quien me da mucho gusto saludar y me da mucho gusto que se incorpore a esta transmisión maratónica, histórica de Sin Censura sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Senadora, gracias por conectarse con nosotros. Buenos días. No, al contrario, Vicente, mucho gusto como siempre y justamente estaba aquí viendo la transmisión contigo. Oiga, senadora, ¿cómo ve a los paisanos respaldando en su gran mayoría al presidente Andrés Manuel López Obrador? Y esto que no es poca cosa y lo vengo señalando desde ayer, esa es la ventaja de que Vicente Serrano de alguna manera pueda aportar esto que voy a decir. Más de 20 y tantos años trabajando en los medios de comunicación en Estados Unidos, migrante, puedo afirmar que nunca antes un presidente en funciones había recibido el respaldo de la gente de a pie como lo está recibiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se fue de las mentadas de madre a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, a Zedillo, a Salinas de Gortari, a las porras y al no está solo a López Obrador. Deme su reflexión, senadora. Bueno, la realidad es que ha sido conmovedor, emocionante, son muestras de cariño, de respaldo que me parece que reflejan, primero una cosa, que los migrantes son quizás las principales víctimas del neoliberalismo y que entienden el proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel, y además es impresionante cómo se han organizado para moverse desde distintos estados para llegar a Washington y quizás ni siquiera poder estar tan cerca como quisieran del presidente por la sana distancia y la pandemia, pero expresarle que no está solo, manifestar el respaldo que hay al presidente. Y además algo que me sorprende gratamente es que son compatriotas muy informados, están muy al pendiente de lo que pasa en México, están muy al pendiente también de los intentos golpistas de algunos sectores. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta y muy emocionada y conmovida porque pues todos y todas tenemos familias migrantes, sabemos lo que significa dejar a la familia, irse a Estados Unidos, en un país además donde hay mucha discriminación. Y bueno, pues yo creo que es histórico, coincido contigo, nunca, por lo menos en lo que yo tengo memoria, nunca he visto un respaldo así a un presidente, y creo que eso reanima y fortalece la presencia del presidente en Washington con el respaldo del pueblo, que prácticamente es su principal y fundamental fuerza. Hemos hablado en estos 2 años desde la victoria del 1 de julio del 2018 de Andrés Manuel López Obrador en las urnas de momentos estelares, y este creo que es un momento estelar el que se va a vivir en la Casa Blanca, la gran oportunidad de una vez por todas ganarse ese espacio entre los estadistas para el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, volar sobre el pantano y no mancharse, ir a la casa de Donald Trump y esperemos que salga avante con el colmillo largo y retorcido que le conocemos por su trayectoria política a Andrés Manuel López Obrador, Citlali. Sí, me parece que Andrés Manuel desde el primer momento, no olvidar que incluso durante la campaña sacó un libro que se llama Oye Trump, desde que ha sido candidato presidencial y oposición ha sido muy coherente, muy firme a no tener una política exterior de sometimiento con Estados Unidos. Por supuesto, estar en el gobierno es distinto a hacer oposición en algunos temas, pero creo que tiene muy claro, porque en eso cree y es parte de los valores de nuestro movimiento, que la relación con Estados Unidos no tiene que seguir siendo de sometimiento y de patio trasero como la mayoría de los gobiernos anteriores han realizado, y se ha ganado el respeto, y creo que quizás para la derecha es importante minimizarlo, pero para nosotros no es menor el respaldo y la legitimidad que carga en sus hombros Andrés Manuel López Obrador. Es decir, es el presidente quizás con mayor legitimidad democrática, por lo menos en la historia moderna,
es el presidente que tuvo 30 millones de votos, que ganó con 20 puntos de ventaja. Y bueno, desde el primer momento ha buscado una relación de respeto. No es sencillo, es nuestro principal socio comercial, sin duda es complicado. Recordar también que al inicio del sexenio, pues él creo que se enfrentó a una quizás de las primeras fricciones con Donald Trump cuando intentó imponernos aranceles, e incluso Andrés Manuel convocó a la frontera, pasara lo que pasara en el diálogo que tenía Trump con Marcelo. Afortunadamente no se impusieron los aranceles, pero él estaba dispuesto a lo que sea. Yo recuerdo que incluso ahí estuvimos acompañándole varios senadores en la frontera. Y bueno, creo que es un tema importante, yo creo que va a salir avante. Me parece que él tiene muy claro la importancia del TEMEC ahora además en esta pandemia, y yo creo que tratará seguramente otros temas que han puesto en la agenda desde hace tiempo, por ejemplo el tema del Rápido y Furioso, el tema del tráfico de armas, etcétera. Entonces, pues creo que es emocionante, y yo sin duda creo que no es menor que la ciudadanía migrante se haya dado cita y se haya organizado para respaldarlo, porque insisto, eso fortalece la presencia de Andrés Manuel, y bueno, es emocionante la manera en la que nuestros compatriotas se han manifestado ahí en Washington, ¿no? Yo me imagino que, o sea, veía a los del servicio secreto hasta sacados, ¿no? Sí, la verdad que sí, fueron rebasados por la cantidad de personas que desde temprano esperaban al presidente en el monumento a Abraham Lincoln. Senadora, menciona Rápido y Furioso, y si bien he buscado mesura en las expectativas de la reunión entre ambos presidentes, de acuerdo a Dolly Esteves y la entrevista que le realiza a Christopher Landau hace rato, ya respondió el gobierno de Estados Unidos a la nota diplomática enviada por Marcelo Ebrard, el canciller, el lunes. No se había dado a conocer esto, me imagino que esperando la reunión entre ambos presidentes. En ese tema en particular, ¿qué espera usted, senadora? Porque me imagino que es de los temas que tiene comiéndose las uñas a los de la oposición y sobre todo al expresidente Felipe Calderón. Sí, a mí me parece que eso va a revelar, si vi la entrevista también de Dolly Esteves, va a revelar lo que ya se había denunciado por periodistas, por activistas, la manera en la que el gobierno de Felipe Calderón justamente fue servil a los intereses norteamericanos en temas de seguridad, que hubo armas que fueron enviadas por Estados Unidos en un operativo denominado justamente Rápido y Furioso, y que se pusieron o terminaron al servicio del crimen organizado. Y en un contexto donde está siendo juzgado García Luna, donde se ha denunciado cada vez los más fuertes vínculos con el crimen organizado, sus negocios, bueno, me parece que esto va a terminar por ampliar la información de, digamos, yo diría un crimen anunciado, porque Felipe Calderón, García Luna y quienes fueron cómplices de esa política de guerra en su gobierno son criminales. Entonces me parece que pues va a abonar a algo que ya se sabía o a algo que ya se denunciaba, y también me parece que va a debilitar el intento de que Felipe Calderón siga en la opinión pública. Me parece, solo en un país como México, periodistas o pseudo periodistas lo invitan a hablar de su libro y le siguen dando presencia. Entonces, bueno, pues esperemos qué pasa respecto a esa nota diplomática que se envió. Y bueno, yo espero que al presidente le vaya muy bien en esta visita con Trump. Dos cosas antes de que se vaya, senadora, si me permite. No se ponen de acuerdo en la oposición, nos hemos, perdón por la expresión, senadora, no me lo ponga en la lista negra, nos hemos pitorreado de la oposición que para México dice, se acabó el gobierno de López Obrador, López Obrador va a la baja en las encuestas, López Obrador es una miseria humana y todo lo que le quiera poner de adjetivos, pero a la misma vez dicen, López Obrador tiene la capacidad de hacerle el caldo gordo a Donald Trump e interferir en las elecciones. No se ponen de acuerdo ni para eso las voces opositoras, senadora.
Pero en realidad todo lo que dice la oposición es de una incongruencia y de un poco sostén en lo que dicen. O sea, es una cosa esquizofrénica. Por un lado dicen una cosa para atacar y luego utilizan un argumento contrario igual para atacar. Justamente el respaldo que hoy recibe el presidente rompe esa falacia de que ya no tiene respaldo, de que la gente está arrepentida por votar por él, de que va a la baja. No, la realidad es que cada vez vemos una oposición, yo decía ayer, no solo moralmente derrotada, sino intelectualmente derrotada y espiritualmente derrotada, porque se están desnudando el cuerpo entero, son racistas, son clasistas, su odio a Andrés Manuel, su odio al pueblo de México, les hace quedarse en la mira de solo una realidad que ellos viven, no entienden la realidad de los mexicanos, y bueno, está bien que ellos crean que la realidad es un grupito de bots que pueden decir cosas del presidente, pero la realidad es eso, migrantes en Estados Unidos dándole respaldo a Andrés Manuel López Obrador porque entienden lo que representa, porque sabe el cambio que está abanderando en el país y porque además creo que Andrés Manuel acertadamente desde todo el tiempo ha reconocido el papel de los migrantes. Son la principal fuente de ingreso en nuestro país y él mismo lo ha llamado, son héroes y heroínas vivientes y también no olvidar que Andrés Manuel ha planteado desde campaña que una de las aspiraciones de nuestro movimiento es generar las condiciones para que ningún mexicano tenga que salir si no es por gusto. Por cierto, le voy a pedir a mis compañeros que me rescaten el meme que publicó Mariana Gómez del Campo, sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, quien es una de las, pues no sé si figuras representativas del PAN o del panismo, que después tuvo que borrar. Fíjese nada más, le agrego a toda la lista de adjetivos que les estaba poniendo, senadora, el de cobardes, porque borró Mariana Gómez del Campo este meme que subió con la imagen de Viva Aerobús y un presidente Andrés Manuel López Obrador presuntamente cargando una caja de huevos, un cartón en el que llevaba sus pertenencias y después se disculpa, pero como que regaña. Escribió: mi intención siempre ha sido señalar la demagogia de López Obrador. Si alguien malinterpretó mi tweet o se sintió ofendido, una disculpa. Good night. Lo puso anoche. La verdad que el clasismo con el que se expresan del presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente les ha de dar retortijones cuando leen un comunicado del gobierno de Estados Unidos en el que se refieren a su excelencia López Obrador. Qué feo ser Mariana Gómez del Campo en estos momentos. Con mucho respeto lo digo, porque luego van a decir que soy... No tiene nada de misoginia lo que estoy diciendo. Qué feo ha de ser Mariana Gómez del Campo, que con su clasismo se expresa y después con su cobardía borra lo que sube del presidente, senadora. Sí, qué feo ha de ser en general ser todos ellos, ¿no? Que pareciera que se quedaron, yo lo siento, que se quedaron atorados en un momento del país donde la politiquería, el insulto, el clasismo, la discriminación, el desprecio a las mayorías era el común denominador. Y hoy no se entienden y no se ubican en la nueva realidad, lo siento, realmente atrapados, dan pena ajena. Mariana Gómez del Campo es reflejo del pensamiento más ultraconservador de la política mexicana. Ellos no entienden que eso ya se acabó, que México no quiere volver al pasado, que la mayoría no queremos volver a tener ese tipo de políticos. Imagínate lo que refleja que una persona que vive en una burbuja intente demeritar, denostar o burlarse de uno de los elementos más populares y comunes en los viajes del mexicano, cargar una caja. O sea, es una cosa totalmente estúpida y ruin, y me parece que pues refleja el pensamiento arcaico, porque ya estamos en la construcción de un nuevo modo de hacer política, en una nueva manera de vernos, de pensarnos, de entendernos. Bueno, ellos están en otra realidad y además, por si fuera poco, no lo entienden y todavía, como tú dices en su segundo tuit,
intenta como disculparse, pero al final termina regañando. Y ella decía una cosa así como que éramos hipócritas quienes la criticábamos porque siempre difundíamos memes en otros tiempos de Peña Nieto. El tema es que no se dan cuenta y no lo entienden. El problema no es que critiquen al presidente o no es que publiquen un meme del presidente. El problema es la clase de contenidos que publican que reflejan la manera en la que piensan del pueblo y la manera en la que se burlan de elementos, insisto, cotidianos y populares de la mayoría de los mexicanos. Ese es el tema, que reflejan su pensamiento clasista, insisto, de desprecio hacia el pueblo de México, ¿no? Pero bueno, están, insisto, moralmente derrotados, intelectualmente derrotados y espiritualmente derrotados. Perdóname, senadora, pero me acaban de mandar una captura de pantalla a mis compañeros. Hace un rato, sin tratar de amarrar navajas, critiqué, fui duro con lo que publicó Aristegui Noticias y yo respeto mucho a Carmen, pero la verdad, están petardeando muy feo últimamente y yo cuestionaba, ponía en tela de juicio precisamente el juicio periodístico con una nota que subieron con la fotografía del monumento a Benito Juárez y el arreglo, la ofrenda que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que decían, con todo y manifestantes, fíjese nada más, con todo y manifestantes, Andrés Manuel López Obrador deposita ofrenda a Juárez en Washington. La connotación de con todo y manifestantes es que las personas ahí estaban protestando contra López Obrador. Y se acaba de disculpar Aristegui Noticias en algo que me parece insólito, porque ponen ahora una fotografía de López Obrador y la comitiva con Marcelo Ebrard, con Graciela Márquez, con Marta Bárcena y con Alfonso Romo, y escriben, pácatelas. Esto me parece muy fuerte. Por un error de edición, se incluyó una frase que tenía una connotación negativa sobre quienes acudieron a los primeros actos del presidente en Washington. Ofrecemos una disculpa por la errata, equipo de Aristegui Noticias. Senadora. Mira, yo también respeto mucho a Carmen Aristegui. Yo estudié periodismo y es una de las personas que he admirado mientras fui estudiante, pero me parece, y yo estoy muy convencida de eso, que hay personas en la academia, en los medios de comunicación, en la opinión pública, que no han entendido que en realidad las cosas están cambiando y que la manera en la que se hace comunicación y en la que se hace periodismo también tiene que modificarse. Es decir, vemos muy enojados a los comentócratas de siempre, pues por supuesto, porque ahora no hay chayote, porque ahora no hay contratos a sus medios, a sus revistas. Pero también vemos a periodistas, analistas y reporteros que han tenido una gran trayectoria y que sin duda han abonado al momento democrático de nuestro país, como perdidos en esta dinámica tóxica que está construyendo la derecha. Es decir, no es la primera vez que lamentablemente el portal de Aristegui Noticias cabecea las notas como con un intento de sensacionalismo, como pretendiendo vender la nota, ¿no? Es decir, pareciera que hay alguien en su equipo que cree que cabecear de esta manera es atractivo o puede generar más ruido o más clics, yo qué sé, y cuando abres la nota, incluso la nota es un poco más equilibrada. Y bueno, ahora pasó esto, yo también lo vi hace un rato, creo que es una cosa que raya en la falta de ética y en la falta de rigor en cuanto a la información. Y por eso pues, cada vez hay medios alternativos que están teniendo mucho mayor éxito, porque la ciudadanía está tan politizada, tan al pendiente de lo que pasa, que está exigiendo también un mejor nivel de información, un mayor encuentro de espacios para informarse, y lamentablemente incluso en espacios donde tradicionalmente los encontraba, como es con Carmen Aristegui, hoy están viendo algunos detalles que son claramente alejados de un rigor periodístico. Senadora, te quiero agradecer por estar al pendiente de la transmisión, por generosamente regalarnos estos minutos para compartir tus opiniones y bueno, pues quedamos al pendiente, te mandamos un abrazo.
Claro que sí, igual Vicente, saludos a ti, a todo el equipo y pues aquí seguimos viendo la transmisión en tu canal. Muchas gracias. Es